Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de introducción al derecho penal. Hoy vamos a tocar el tema de la tentativa. En los videos anteriores habíamos visto la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la atribuibilidad, la culpabilidad y también la punibilidad. Estudiamos la autoría, el concurso de delitos, con lo que con esta clase vamos a dar por terminado el módulo de teoría del delito. Para el que no los vio, ya están entonces cargados los tres módulos, las 22 clases: teoría de la ley penal, teoría de la pena y teoría del delito. Muy bien, entonces vamos ahora a avanzar con el problema de la tentativa. Nos situamos un poco en tema, sin perjuicio de la evolución histórica de la teoría del delito: hegelianismo, causalismo naturalista, causalismo neokantiano, finalismo, teoría social de la acción, e imputación objetiva y subjetiva. Lo cierto es que hay un cierto consenso doctrinario en tratar al delito como un injusto culpable. Ya vimos que dentro del injusto estudiamos la acción, la tipicidad, la antijuricidad. Había algunos autores que entre la antijuricidad y la culpabilidad agregaban una categoría intermedia a la que denominan atribuibilidad. Pero en definitiva, cuando estudiamos la tipicidad, vimos que tenía un aspecto subjetivo y también un aspecto objetivo. A nivel de tipo subjetivo estudiamos el dolo y la culpa. A nivel de tipo objetivo habíamos visto que los elementos iban variando de acuerdo con las diferentes estructuras, de acuerdo a si se trataba de un tipo doloso, de un tipo imprudente, de un tipo activo, de un tipo omisivo, de un tipo de omisión propia o de omisión impropia. En general, los tipos activos, dolosos, siempre tienen estructuras que vuelven a repetirse. Hay un sujeto activo, que es el que realiza la conducta, que es el que pone en marcha la causalidad, que termina produciendo un resultado en el sujeto pasivo y que puede ser objetivamente imputable a este autor. Ya vimos cómo una multiplicidad de sujetos activos podría dar lugar a problemas de autoría, cómo una multiplicidad de conductas podía dar lugar a problemas de concurso, y cómo la no consecución del resultado, de acuerdo con el plan del autor, puede a su vez dar lugar a problemas de tentativa. Justamente en este video vamos a centrarnos en este problema de la tentativa. La tentativa, que es en realidad un error de prohibición al revés, es decir, un problema particular de los tipos objetivos dolosos. Sería algo así como una extensión del tipo doloso, podríamos decir. El propio artículo 42 del Código Penal argentino dice que el que comienza la ejecución de un delito determinado, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, tiene que sufrir las penas que determina el artículo 44. Y el artículo 44 realiza una reducción de la escala penal que va de 1/3 a la mitad. Incluso dice el propio artículo 44 que no estará sujeto a pena el imputado que desistiere voluntariamente del delito. La última parte todavía dice que si el delito es imposible, la pena se va a disminuir al mínimo legal o incluso eximirse de ella, de acuerdo con el, entre comillas, el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Bueno, muy bien. De estos tres artículos, 42, 43, 44, se desprenden varias preguntas que hay que responder. En primer lugar, ¿qué se entiende por tentativa? En segundo lugar, ¿cuál es la escala penal que hay que aplicar en el caso de tentativa? Y en tercer lugar, ¿qué es eso del desistimiento voluntario que el artículo 43 exime de pena? Así que, bueno, también hay que explicar qué es lo relacionado con el delito imposible, que incluso vuelve a tener otra reducción de pena y que además puede incluso llegar a eximir al delincuente de pena, como dice la última parte del artículo 44. Bueno, muy bien.
Vamos a adelantar entonces todas estas respuestas. Lo vamos a hacer con fines más sobre todo eminentemente didácticos, y después sí vamos a desarrollar un poco más en profundidad, sin perder de vista el carácter introductorio de este curso. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro primer interrogante, que es la tentativa de un delito. La tentativa de un delito no es otra cosa que un delito incompleto, podríamos decir. Un delito incompleto donde el autor comienza su ejecución pero no lo llega a consumar por razones ajenas a su voluntad. ¿Qué pena le corresponde aplicar al juez en caso de tentativa? Bueno, según el criterio que respeta un mayor margen de discrecionalidad, podríamos decir, y que le otorga a los magistrados mínimos menores y máximos mayores, de acuerdo a tratar de aumentar, insisto, ese margen de discrecionalidad que tiene el juez al momento de determinación judicial de la pena, y de esta forma lograr que en esa determinación judicial haya un margen mayor de amplitud para poder graduar la escala penal. Entonces se debe reducir la mitad del mínimo y un tercio del máximo. Ahora bien, cuando hay, el tercer interrogante que nos hacíamos, cuando hay un desistimiento voluntario, el artículo 42 nos dice la respuesta. Dice el artículo 42 que cuando se comienza a ejecutar un hecho pero el mismo no llega a consumarse por la voluntad propia del autor, la conducta no es punible. Es decir, no se aplica pena cuando el mismo autor es el que desiste voluntariamente de este delito. Vamos a ver entonces que la doctrina distingue la tentativa acabada de la tentativa no acabada, que esto tiene consecuencias para el desistimiento. Vamos a adelantar también ahora nuestra última pregunta. Habíamos dicho qué es el delito imposible. Bueno, el delito imposible sería algo así como una tentativa inidónea, es decir, una tentativa en la que los medios empleados para lograrla son groseramente inidóneos para lograr el fin delictivo que se propone el autor. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad estas cuestiones, pero básicamente el problema está planteado, por decirlo de alguna manera. La tentativa implica comenzar la ejecución de un hecho delictivo y no consumarlo por razones ajenas a la voluntad del autor. Si no se consuma por la propia voluntad del autor, lo que hay es un desistimiento voluntario que suprime la pena. Si no hay comienzo de ejecución, no hay directamente tentativa. Si el delito queda tentado, se reduce la pena a un tercio de la mitad. Y si los medios empleados al tentar el delito son, como decíamos, groseramente inidóneos para lograr el resultado, entonces el delito directamente es imposible y se puede eximir de pena. Quiero matar con azúcar o quiero atacar un cuartel militar tirando bombitas de agua. Bueno, muy bien. Vamos entonces a analizar estas cosas, a profundizar un poco con mayor detenimiento. Podríamos entonces preguntarnos primero por qué la ley penal extiende la sanción a los casos de tentativa. En otras palabras, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de la tentativa? Este es un tema que ha sido discutido mucho por la doctrina. Para algunos autores que siguen nuestro razonamiento se trata de un delito incompleto, es decir, un tipo que tiene el aspecto subjetivo completo, pero que le falta la producción del resultado en el aspecto objetivo. Claro que hay otros autores que no piensan así, que piensan que se trata, por ejemplo, de un delito independiente, con requisitos y objetivos diferentes al del delito consumado. Pero si aceptamos nuestra posición, que es además la que surge más clara a partir de una sana interpretación del artículo 42 del Código Penal argentino, se entiende siempre que la tentativa va a ser accesoria del delito consumado. Muy bien. Esto con relación a la naturaleza jurídica, ¿no? La tentativa entonces sería un delito incompleto, siempre accesorio del delito consumado, pero se nos presenta un segundo problema. El segundo problema, que es fundamental sobre todo a los fines prácticos, porque la cuestión es entonces cómo sabemos cuándo hay principio de ejecución, porque como dijimos
la tentativa comienza con la ejecución del hecho delictivo, pero determinar esto es fundamental porque de esto va a depender que se imponga una pena o que no se imponga nada, es decir, que la conducta sea sancionable o que prácticamente pueda quedar impune. Acá hay que aclarar que la doctrina reconoce algunos pasos en el camino del delito. Es muy común hablar de iter criminis, el camino del delito se le suele llamar iter criminis, entonces se distinguen como una línea de tiempo la idea o el plan, la decisión, los actos preparatorios, el comienzo de ejecución y el agotamiento de la acción. Por último, en un sexto lugar podríamos decir la consumación del delito. Es decir, si quiero poner una bomba en mi trabajo porque, por ejemplo, no sé, pienso que me pagan poco y no me quiero levantar temprano, lo primero que voy a hacer es pensarlo, digo, ¿qué tal si pongo una bomba? Después, en un segundo lugar, me voy a decidir, tomo una decisión, pienso, sí, voy a poner esta bomba la semana que viene, después compro los explosivos, serían los actos preparatorios, y recién en cuarto lugar comienza la ejecución de ese plan criminal, empiezo a colocar el aparato. Puede haber una quinta fase, en la que efectivamente haga detonar el artefacto y por último vuele el edificio de mi trabajo en lo que sería la última etapa o la fase de consumación. Bueno, tenemos entonces estas 6 fases: idea, decisión, actos preparatorios, principio de ejecución, agotamiento y consumación. ¿Qué es entonces la tentativa? La tentativa es un delito incompleto, se llega a la cuarta fase, a la fase del principio de ejecución, pero no se llega nunca a la fase 6, que sería la consumación. ¿Por qué se sanciona la tentativa entonces? Bueno, se sanciona la tentativa porque el bien jurídico ha corrido un cierto peligro, pero con relación a esto, por supuesto, tampoco hay consenso doctrinario y se han desarrollado varias teorías, se han desarrollado muchas teorías. Hay un criterio objetivo que dice algo así como que la punición de la tentativa estaría dada por el grado de peligro que habría corrido el bien jurídico. Por lo tanto, los actos preparatorios no son delito porque no ponen en peligro real el bien jurídico. Para otro criterio, un criterio más subjetivo, el fundamento de la punición vendría dada no tanto por el peligro concreto sufrido por el bien jurídico, sino más bien porque la conducta del autor ha revelado una voluntad que es completamente contraria al ordenamiento jurídico. Podríamos discutir estas tesis. Si nosotros llevamos esto del subjetivismo hasta sus últimas consecuencias, fíjense que podría significar la punición de cualquier pensamiento, como vimos en nuestra introducción. El derecho tiene que regular actos y no pensamientos. Y por eso estamos hablando de un derecho penal de acto y no de un derecho penal de autor. Incluso hay también otros criterios, además del criterio objetivo, del criterio subjetivo. Hay otros criterios, hay criterios que atienden a los fines de la pena, que dicen, por ejemplo, que la punición de la tentativa vendría dada por las necesidades de prevención. Sería, por ejemplo, como decir que cuando un sujeto intenta un delito, la sociedad necesita ver que esta persona sufre un castigo, así los demás no siguen el ejemplo de este delincuente. Entonces, a partir de necesidades de prevención general negativa, es necesario castigar la tentativa del delito, también asustar al autor o corregirlo para que no lo haga más. Prevención, por ejemplo, especial negativa o prevención especial positiva. Hay otros criterios más positivistas. Por ejemplo, hay criterios que desconocen esto que decíamos del derecho penal de acto. Por lo tanto, según un criterio positivista, lo que se castiga en la tentativa sería, entre comillas, insisto, esto que digo de la peligrosidad del autor. También hay autores que mezclan o que combinan o que justaponen estos fundamentos anteriores, pero, insisto, el problema fundamental en la práctica no va a ser tanto el del fundamento de la punición de la tentativa, porque de hecho el Código Penal la sanciona, sino más bien el de poder determinar cuándo hay o no un caso de tentativa. Es decir, lo fundamental va a ser no tanto establecer el fundamento, sino, como dijimos, poder averiguar cuándo existe o no un principio de ejecución. Para establecer
cuando hay un principio de ejecución. También se elaboraron varias teorías, se han desarrollado varias posiciones diferentes en la doctrina, que van desde tesis objetivas y tesis subjetivas hasta posiciones directamente agnósticas, posiciones más agnósticas que directamente lo que hacen es negar de plano que se pueda establecer un criterio científico definitivo, un criterio que ponga una certeza absoluta en la distinción entre un acto preparatorio y el principio de ejecución. Muy bien. Entonces, vamos a dejar de lado estos criterios agnósticos dentro de las posiciones que creen que sí se puede diferenciar el comienzo de ejecución de un acto preparatorio. Hay, como dijimos, teorías subjetivas y teorías objetivas. Dentro de las objetivas hay teorías formales, teorías materiales, teorías individuales. Para las subjetivas, para las teorías con predominio subjetivo, la diferencia entre un acto preparatorio y un principio de ejecución viene dada, como parece lógico del nombre de teorías subjetivas, viene dada por la voluntad propia del autor. Si el autor actúa con dolo de consumación, hay un comienzo de ejecución y por lo tanto una tentativa. Y para las teorías objetivas, al contrario, la diferencia vendría dada por la univocidad o inequivocidad del acto. Si el acto se dirige inequívocamente a la realización del delito, hay principio de ejecución. Si no, por supuesto no, será un acto meramente preparatorio. Entre estas teorías objetivas, a su vez, podemos distinguir tres tipos diferentes. La teoría formal objetiva, que dice que hay comienzo de ejecución si la acción ha penetrado en el núcleo del tipo. La teoría material objetiva, que dice que hay tentativa cuando el bien jurídico empieza a correr peligro con la conducta del autor. Y por último también tenemos una teoría objetiva individual, que dice que el comienzo de ejecución se da cuando la acción se aproxima inmediatamente a la conducta prevista en el plan concreto del autor. Como se ve, son todos criterios más o menos útiles, más o menos discutibles, pero en concreto es el juez el que va a tener que analizar el plan del autor, las circunstancias concretas del caso, la conducta del bien jurídico tutelado, pero por sobre todo va a tener que analizar los elementos típicos de cada figura delictiva en particular. Es decir, desde la parte general nosotros vamos a poder dar algunos criterios, vamos a poder dar algunas reglas, pero establecer cuándo hay un principio de ejecución va a depender siempre del plan del autor. Del plan del autor y del delito particular que estemos analizando. Por supuesto también fundamentalmente de las circunstancias de cada caso concreto, de cada caso particular. 3 puntos quiero tocar todavía para agotar este tema. Al menos para agotarlos desde un punto de vista introductorio. En primer lugar, con relación al desistimiento, quiero aclarar que hay una diferencia en los casos de tentativa acabada y de tentativa inacabada. En segundo lugar, también quería destacar que es importante la diferencia entre tentativa idónea y tentativa inidónea. Y por último, que quiero decir algo sobre el dolo, para que quede bien claro que solo puede haber tentativa en los delitos dolosos. Bien. Con relación al desistimiento, hay que tener en cuenta las diferentes formas de tentativa. La tentativa puede ser tentativa acabada, si el sujeto ya realizó la totalidad de la conducta típica, o puede ser una tentativa inacabada cuando parte de la conducta típica todavía quedó sin realizarse. Ahora, para un desistimiento voluntario hay que ver si la tentativa es acabada o no. En los casos de tentativa acabada se exige para desistir que el autor haga una actividad, un hacer positivo, por ejemplo, que desactive la bomba que ya colocó. Y en cambio, si la tentativa es inacabada, para el desistimiento basta con que el autor deje de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, alcanza con que deje de cometer el delito. Por otra parte, para saber cuándo una tentativa es idónea y cuándo es inidónea, es decir, para saber cuándo estamos frente a un delito imposible, lo que hay que analizar es si los medios para lograrlo son idóneos o inidóneos. Es obvio que si nosotros analizamos las situaciones post siempre, cualquier tentativa, en cualquier tipo de tentativa, los medios terminan siendo inidóneos, porque si no, el delito se hubiera consumado. Pero lo que marca la diferencia, como dijimos al comienzo, es si estos medios son o no groseramente inidóneos. Poníamos nosotros el ejemplo de querer tomar un cuartel tirando bombas de agua o de envenenar a alguien poniéndole sobres de azúcar en el café. Por supuesto, ¿no?, que no se trate de una persona diabética. Así que, ya para ir cerrando, lo que hay que tener en cuenta
es que en los casos de tentativa siempre estamos hablando de un delito doloso. De hecho, la definición del dolo en nuestro Código Penal surge del artículo 42, que está dedicado a la tentativa. El artículo 42 dice que el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por razones ajenas a su voluntad, va a sufrir las penas previstas para la tentativa, ¿no? Este fin de cometer el delito determinado no es otra cosa que el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo, es decir, no es otra cosa que el dolo. Por esto decíamos que no puede existir ninguna tentativa de un delito imprudente. Otro problema es el de los tipos omisivos. En los tipos omisivos, por su parte, también se plantean ciertos problemas, sobre todo para poder determinar cuándo existe un principio de ejecución, y obviamente en estos casos el sujeto no realiza la conducta que pone en marcha la causalidad que termina produciendo el resultado que afecta al sujeto pasivo, sino que simplemente en los tipos omisivos el sujeto activo no realiza la conducta debida. El comienzo de ejecución, por lo tanto, en estos casos va a venir dado cuando va a comenzar cuando el sujeto dolosamente no inicie la ejecución del acto salvador al que estaba obligado, sea porque la situación típica le exigía que lo realice, o sea en virtud de, por supuesto, su posición de garante para los tipos de omisión impropia. En definitiva, podríamos resumir lo que venimos diciendo hasta ahora, siguiendo a varios autores, sintetizando en grandes líneas el problema de la tentativa, diciendo que, como lo hicimos al principio, que no es otra cosa que un error de prohibición al revés. ¿Por qué decimos que es un error de prohibición al revés? Porque en el error de prohibición, como ya lo vimos, el sujeto activo no sabe que lo que hace es antijurídico, pero de todas formas lo hace. Acá se da un supuesto inverso, porque teniendo el dolo de hacerlo el autor, teniendo conocimiento y voluntad de que realiza o de que quiere realizar una acción antijurídica, por circunstancias ajenas a su voluntad, por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, el injusto no llega a consumarse y queda simplemente tentado. Podríamos, por supuesto, seguir ahondando en otras cuestiones. Por ejemplo, podríamos hablar de la naturaleza jurídica, de la impunidad, del desistimiento voluntario en la tentativa. Si se trata de una causa personal, de exclusión de la pena, o de una causa de atipicidad. En los supuestos delitos imposibles podríamos analizar algunas cuestiones, como hace la doctrina, en cuanto a la inidoneidad del objeto y en cuanto a la inidoneidad del autor, pero muy brevemente vamos a decir solamente que la impunidad y el desistimiento voluntario se basa en una causa de exclusión personal de la pena y por lo tanto no beneficia a los partícipes, y que en los casos de inidoneidad del objeto y del autor no los vamos a desarrollar porque directamente no creemos que sean verdaderos supuestos de tentativa. Así que, insisto, de acuerdo con los fines eminentemente didácticos que nos hemos propuesto en este curso introductivo, por lo menos por el momento, no vamos a desarrollar estos problemas. Así que, como dijimos, damos por agotado este tema desde este punto de vista introductorio. Volvemos a recordar que ya están cargadas las 22 clases que completan todo el curso. A los que les interesa seguir este curso con el texto de las clases pueden encontrarlos en Amazon, la introducción al derecho penal que publicamos con el profesor Buham, con la doctora Iorio, que es un libro de la editorial La Schwam, lo tengo por acá, que es este. Así que con esto damos por terminado el tercer módulo que le hemos dedicado a la teoría del delito. Y en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas Adriano Pietra, les volvemos a desear que tengan todos muy buenas tardes y nos despedimos entonces hasta el próximo video. Acuérdense que también pueden seguir las actividades del instituto desde nuestro Instagram, que es Instituto Pietra, y en la página web www.institutopietra.com.ar. Nada más, muchísimas gracias.